Enero de 2013, Prisión Provincial de Sevilla. En una celda húmeda, iluminada por un fluorescente moribundo, el preso cayó de rodillas mientras los guardias se reían desde el pasillo. «Reza si quieres», le dijeron. «Aquí Dios no entra». Aquella noche firmaron su sentencia definitiva, aislamiento, sin llamadas, sin apelación. La oración de un culpable no valía nada. Ese hombre había perdido el nombre, la familia y la fe detrás de esos muros. Todos estaban convencidos de que saldría de allí roto o no saldría nunca. Pero, en la madrugada más silenciosa, alguien se sentó junto a él en la celda, y lo que ocurrió después nadie supo explicarlo. Para entender por qué aquella oración fue ignorada por todos y escuchada por uno, hay que volver muchos años atrás, al día en que su vida empezó a derrumbarse. Antes de convertirse en un número de celda, se llamaba Miguel Álvarez. Tenía un taller pequeño en Triana, manos firmes y una rutina sencilla que repetía desde hacía 20 años. Cada mañana abría la persiana metálica, barría el polvo de la acera y colocaba, con un cuidado casi ritual, la vieja foto de sus padres sobre la estantería. Su padre le había enseñado a trabajar. Su madre, a rezar en silencio. Durante años creyó que eso bastaba. La grieta apareció lentamente. Primero fue la enfermedad de su esposa. Luego las facturas acumuladas en un cajón que ya no cerraba bien. Después, una mala decisión firmada con prisas, un socio que prometió ayuda y desapareció, y un préstamo que se convirtió en trampa. Miguel empezó a llegar tarde a casa, a hablar menos, a rezar solo por costumbre. El día que los policías entraron al taller, el motor seguía caliente. Nadie escuchó sus explicaciones. El socio no respondió al teléfono. Las pruebas estaban incompletas, pero suficientes para culpar al más débil. Cuando el juez bajó la mirada al dictar sentencia, Miguel entendió que estaba solo. En prisión, el tiempo no curó nada. La foto de sus padres se dobló en un bolsillo. Las cartas de su esposa dejaron de llegar. Alguien le dijo que ella se había mudado con su hermana, cansada de esperar a un hombre roto. Miguel dejó de escribirle a Dios esa misma noche. Años después, en aquella celda de Sevilla, ya no pedía justicia. Solo pedía no desaparecer del todo. El precio de la pérdida no fue la cárcel. Fue la certeza de que nadie esperaba su regreso. La noche en prisión no traía descanso, solo ruido por dentro. Miguel permanecía despierto con los ojos abiertos, contando las grietas del techo mientras el frío subía desde el suelo de cemento. El cuerpo se acostumbró al hambre y a los golpes del silencio, pero el alma no. Cada madrugada era más larga que la anterior. Empezó a evitar el patio. La luz del sol le recordaba que el mundo seguía sin él. En la celda, el aire olía a humedad y metal viejo. Miguel se sentaba en la litera inferior, encorvado, con las manos entrelazadas, como si aún supiera rezar, aunque ya no pronunciara palabras. El alcohol casero circulaba por los pasillos, lo probó una vez, buscando olvidar, y solo encontró más vacío. Los recuerdos llegaban sin permiso. El sonido de la persiana del taller. La risa de su esposa en la cocina. La voz de su madre rezando por la noche. Todo eso se transformaba en reproche. Si Dios existía, había mirado hacia otro lado. Esa idea le daba una calma amarga, una excusa para no esperar nada. Hubo semanas enteras sin conversaciones. Miguel hablaba solo, en susurros, para comprobar que aún tenía voz. El espejo del baño devolvía un rostro que no reconocía, ojos hundidos, barba descuidada, una expresión apagada.
Se volvió invisible incluso para sí mismo. La caída no fue un grito, fue un desgaste lento. Una madrugada, sentado en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y se dejó resbalar. No pensó en huir ni en morir. Pensó en rendirse por dentro. En dejar de sentir. Era el punto más bajo. O la oscuridad lo absorbería por completo, o algo tendría que romper ese silencio imposible. Fue una mañana cualquiera, sin aviso. El recuento había terminado y el pasillo quedó en silencio. Miguel estaba sentado en el borde de la litera cuando escuchó un ruido distinto, pasos que no eran de guardia. Al levantar la vista, vio a un hombre apoyado en el marco de la puerta de la celda. No llevaba uniforme ni gesto de autoridad. Solo estaba allí, como si siempre hubiera estado. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz baja y tranquila. Miguel no respondió. Nadie pedía permiso en prisión. El desconocido entró despacio y se sentó frente a él, sin invadir su espacio. Tenía la ropa sencilla, gastada, y una mirada que no juzgaba. No preguntó por el delito ni por el pasado. Sacó de su bolsillo un trozo de pan y lo dejó entre los dos. «¿No has comido?», dijo, como si lo supiera. Miguel frunció el ceño. No recordaba haberle contado eso a nadie. Aún así, tomó el pan. Estaba tibio, extraño en aquel lugar. El hombre sonrió apenas, sin triunfo. Hablaron poco. El desconocido le dijo que el frío no duraría para siempre, que incluso los muros escuchan cuando alguien no se rinde del todo. Sus palabras no eran consuelo barato, eran exactas, como si tocaran heridas que Miguel había escondido incluso de sí mismo. Antes de irse, el hombre apoyó la mano en la pared, justo a su lado, y añadió: «Aún tienes nombre. No lo olvides». Miguel quiso preguntar quién era, cómo había entrado, por qué había venido. Pero cuando levantó la vista, la celda estaba vacía. Nadie lo vio salir. Sin embargo, por primera vez en años, el aire no pesaba tanto. Algo pequeño, casi imperceptible, había empezado a cambiar. Durante días, Miguel pensó que aquel encuentro había sido una ilusión. En prisión, la mente inventa refugios para no romperse. Sin embargo, algo en su cuerpo empezó a responder de una manera distinta. El dolor constante en el pecho, ese peso que lo despertaba cada madrugada, se volvió más leve. No desapareció de golpe. Simplemente dejó de dominarlo. En el patio, mientras los demás caminaban en círculos, Miguel respiró hondo y no sintió el pinchazo habitual. Se detuvo, sorprendido. Llevaba meses pidiendo pastillas al enfermero, meses escuchando la misma respuesta cansada. Aquella mañana no las necesitó. Pensó en coincidencia. Pensó en error. Una semana después, durante una revisión rutinaria, el médico frunció el ceño al mirar los resultados. Volvió a medir la presión. Repitió las pruebas. No dijo nada durante varios minutos. ¿Ha tomado algo distinto?, preguntó al final. Miguel negó con la cabeza. No tenía nada nuevo, salvo aquel recuerdo que no se atrevía a nombrar. El médico se limitó a anotar en el expediente y murmuró que el cuerpo a veces sorprende. Miguel salió del consultorio con las piernas temblorosas. La sanación no fue solo física. Empezó a dormir. Poco. Mal. Pero dormía. El nudo en el estómago aflojó. Por primera vez, se permitió recordar sin rabia. Una noche, sentado en la litera, juntó las manos por costumbre. No pidió nada.
Solo dijo en voz baja, si fuiste tú, gracias. No hubo respuesta. No hubo luces ni señales. Pero el silencio ya no era hostil. Era distinto. Como una habitación después de abrir una ventana. Miguel entendió que algo lo había tocado sin hacer ruido. Y aunque nadie más lo notara, sabía que no era casualidad. El cambio en Miguel no llamó la atención de inmediato. No fue un gesto grande ni una confesión pública. Fue algo más lento. Empezó a mirar a los otros presos a los ojos. A escuchar. A compartir el pan cuando podía. Los guardias notaron que ya no discutía, que respondía con calma. Nadie entendía de dónde venía esa serenidad nueva. Una tarde, en el patio, un hombre mayor se desplomó cerca de la valla. Los demás retrocedieron por costumbre. Miguel fue el único que se acercó, le sostuvo la cabeza y pidió ayuda a gritos. Cuando llegaron, el hombre seguía respirando. Días después, le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Ese día, otros empezaron a sentarse junto a Miguel sin decir nada. Las cartas regresaron. Primero una, con letra temblorosa, su esposa. No prometía volver. Solo preguntaba si aún vivía. Miguel respondió sin reproches, con palabras simples y honestas. Semanas después llegó otra carta, más larga. El muro entre ellos comenzó a resquebrajarse. En el módulo, Miguel ayudaba a arreglar cosas pequeñas, una mesa coja, una manta rota. Sus manos recordaban el oficio. Los hombres se reunían alrededor sin saber por qué. El ambiente cambió, casi imperceptible, como cuando el invierno empieza a retirarse. Una mañana, el mismo desconocido apareció de nuevo, mezclado entre los internos que limpiaban el pasillo. Nadie parecía notarlo. Ayudó a levantar una mesa pesada y sonrió a Miguel, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. La restauración no llegó como un premio. Llegó como vida volviendo a circular. Miguel comprendió que no todo estaba perdido. Que incluso allí, entre muros, algo podía empezar de nuevo. La revelación no llegó como un golpe, sino como un susurro que encajaba todas las piezas. Fue una tarde tranquila, cuando el módulo estaba casi vacío y la luz entraba baja por las ventanas altas. Miguel estaba sentado, leyendo una carta de su esposa, cuando sintió esa presencia otra vez. No tuvo que levantar la vista para saber que era él. El desconocido se sentó a su lado, igual que la primera vez. El mismo silencio lleno de paz. Miguel notó un detalle que antes había pasado por alto, una pequeña cicatriz en la mano del hombre, apenas visible, como una marca antigua. Su corazón se aceleró. Esa imagen despertó algo enterrado desde la infancia, una memoria de las historias que su madre le contaba antes de dormir. Pensé que Dios se había olvidado de mí, dijo Miguel sin mirarlo. Pensé que ya no valía nada. El hombre no respondió de inmediato. Apoyó los pies en el suelo, respiró hondo y habló con una voz que no necesitaba imponerse. Nunca dejé de estar cerca. Incluso cuando no me hablaste. Miguel sintió que esas palabras no venían de fuera, sino de un lugar más profundo. De pronto entendió cómo aquel hombre sabía de su hambre, de su nombre, de su caída. No era conocimiento. Era compañía. ¿Quién eres?, susurró Miguel, con un nudo en la garganta. El desconocido lo miró por primera vez de frente. No hubo brillo, ni luz sobrenatural. Solo una mirada que lo conocía por completo y aún así lo aceptaba. El que camina contigo cuando todos se van. En ese instante,
Miguel no necesitó más respuestas. No lo reconoció con los ojos, sino con el corazón. Las palabras de su madre, olvidadas durante años, volvieron como un eco suave. Jesús no había llegado como juez, ni como milagro ruidoso. Había venido como presencia fiel. Cuando Miguel parpadeó, el hombre ya no estaba. Pero el lugar quedó lleno de una paz que no se fue. Y por primera vez, Miguel sonrió sin miedo. El amanecer encontró a Miguel despierto, sentado en silencio. La prisión seguía siendo la misma, pero él no. Había pasado por la pérdida, la oscuridad y el abandono, y aún así fue allí donde volvió a nacer. No recibió una vida perfecta. Recibió algo mejor, paz y un nuevo comienzo. Meses después, al salir por la puerta principal, Miguel respiró hondo. No llevaba certezas, solo esperanza. Sabía que el perdón había sanado lo que la justicia no pudo tocar. Que el amor había entrado donde nadie más quiso entrar. Jesús no lo sacó de la celda esa noche. Le devolvió el corazón. Y ahora, quien lee esta historia, quizá esté en su propia prisión, visible o no. ¿Y si no estás tan solo como crees? ¿Y si tu pequeño milagro ya está en camino?